Los mejores montadores. Las moscas más efectivas. Ninfas, secas, ahogadas y streamers. Y todo ello en un rincón. Nuestro rincón. El rincón de la seda. En el rincón de hoy presentamos a un conocido montador de moscas, del que pocos pescadores no habrán oído hablar. Se trata de José Manuel Ruiz Pérez, Cholo, del que podemos decir sin miedo a equivocarnos que si hubiera alguien a quien no sonara el nombre, desde luego habrá oído hablar de su más famosa creación, la moscarilla. En este programa acostumbramos a traer a pescadores que montan, a grandes pescadores que nos muestran las moscas que ellos mismos confeccionan para lograr sus éxitos a orillas del río. En esta ocasión, en cambio, nos acompaña un montador que pesca, uno de los mejores creadores de mosca del país, un montador profesional en definitiva y al mismo tiempo un muy buen pescador de mosca, como veremos más adelante. Cholo confecciona y vende a lo largo de nuestra geografía sus montajes con dedicación en exclusiva a esta profesión. Hace ya muchos años la admiración que por sus creaciones tan perfectas e inventos revolucionarios levantaba le animaron a dejar su Madrid querida para desarrollar a orillas del Órbigo un proyecto profesional actualmente consolidado. Pues vamos a montar una de las moscarillas más pequeñitas y bueno, y por ello más difíciles de montar, pero no menos efectivas. Yo la verdad que me está sorprendiendo últimamente la eficacia de esta mosca, casi no la había probado, pero bueno, me está dando unos resultados asombrosos porque no es ni más ni menos que una ninfa mecanizada, una ninfa que viene pues como una cucharilla, viene marcando un ritmo en el agua y marcando unas vibraciones. Una vez pasada una bola dorada de 3,8 o 4 milímetros por el anzuelo, se realizan donde comienza a curvarse la tija varias vueltas con el hilo de montaje, en esta ocasión de color negro, que deberá ser lo suficientemente grueso y fuerte para mantener firmemente las dos palas en su posición. Sobre estas vueltas se apoya la primera pala, más pequeña, que habremos recortado previamente dándole forma de punta de flecha, como se puede observar. Esta pala será de gran importancia para que la moscarilla nade correctamente, ofreciendo la resistencia necesaria para que la pala mayor haga su función. A continuación se cubre la tija del anzuelo con espiras de plomo grueso colocadas de forma compacta unas junto a otras, pero dejando un espacio al final, junto al ojal, donde se alojará la pala mayor, que es la que imita realmente a una cucharilla. Finalizada la parte correspondiente al cuerpo del montaje, se debe sujetar el hilo de montaje a la altura del ojal, donde tras cubrir el espacio disponible, apenas 3 milímetros, se sujeta una pequeña porción de espuma o material blando, cuya única función consistirá en facilitar la sujeción de la paleta más grande. Tras recortar la paleta teniendo en cuenta el tamaño del conjunto, cuya largura no debe superar, y dándole la forma de corazón que caracteriza a este montaje en particular, se sujeta sobre la base realizada al efecto, cubriéndola con firmes vueltas del hilo de montaje.
Finalmente, solo resta cubrir el cuerpo con un barniz resistente al agua, cuyas funciones serán proporcionar firmeza y sujeción al conjunto, para prolongar su durabilidad y, obviamente, darle el color elegido, que en esta ocasión será el clásico dorado. Será aconsejable dejar la mosca secar antes de aplicarle una segunda capa e incluso una tercera, que aumentarán los efectos del barniz todavía un poco más. Para montar esta artificial hemos utilizado los siguientes materiales. Un anzuelo de tija larga del número 10. La cabeza la hemos imitado con una bola de tungsteno de 4 milímetros. El cuerpo lo hemos realizado con vueltas de hilo de plomo del 0,25 y las palas de la moscarilla las hemos hecho de material plástico recortado. Y para terminar, hemos dado al conjunto una capa de esmalte dorado. Bueno, este señuelo que os traigo hoy es un señuelo muy curioso, no por ello menos eficaz. La verdad que es sorprendentemente eficaz, porque está basado por su ligereza. Aquí no es el realismo, ni quizás sea el tono, porque yo he hecho ya unas pruebas y tampoco la tonalidad, es la flotabilidad de él y la manera de caer al agua, que prácticamente cae sin marcar en el agua. Tanto empezó siendo un indicador de picada, precisamente por eso, porque marcaba en la película del agua, marcaba bastante volumen y bueno, por pequeña que fuera la picada de la trucha, pues siempre marca unas pequeñas onditas, que es lo suficiente para saber de que el pez ha cogido el señuelo. Hace las veces de tensor también, eso quiere decir que potencia el hilo. Como va enhebrado, como lo vamos a ver dentro de un rato, va enhebrado en forma de S alrededor del foin, hace de tensor, por lo que nos potencia el hilo. Un hilo del 13 pues es difícil de partir con la mano, cosa que sin el indicador se parte fácilmente, para que os hagáis una idea. Se convirtió en señuelo precisamente porque pescando con él veía que los peces subían, los peces más difíciles de las aguas paradas, truchas, carpas, en fin, una gran variedad de peces subían a él y lo cogían. Entonces se me ocurrió hacer un señuelo sin que perdiera la ligereza. ¿Cómo hacer un señuelo de esto sin perder la ligereza? Pues enhebrarlo como lo enhebraba para el indicador y añadirle un pequeño anzuelo de carbón de poco peso, ligero, para que no pierda las propiedades de flotabilidad, y con eso se convierte en un señuelo. Por aquí abajo. Y ahora, en forma de zirzás, la manera es esta. Al principio puede costar un poco de trabajo adaptarse a ello, pero enseguida se le coge el tranquillo. ¿Veis? Se trata de ir cosiéndolo como si fuera una S en zirzás. ¿Veis? Ya lo tenemos enhebrado. Ahora pasamos el hilo. Muchas veces nos tendremos que ayudar con el alicate que llevamos para matar el arponcillo, y si no, pues cargar con un alicate, porque al sacarlo algunas veces da problemas. No es este el caso. Y aquí lo tenéis en forma de indicador, ¿veis? Mínimamente yo creo que la cámara va a apreciar las propiedades que tiene de tensor. ¿Veis cómo se estira el hilo y cómo hace de tensor? Yo de hecho he sacado ya bastantes peces, lo descubrí hace un año y he sacado bastantes peces gracias a este tensor, porque potencia el hilo bastante. En su forma de señuelo sería añadirle el anzuelo que os decía hace un momento, añadirle un anzuelo. Tiene que ser ligero, un anzuelo de carbono que pese poquito. El tamaño yo lo prefiero pequeñito también, para que no pierda las propiedades de ligereza que son tan importantes en este señuelo. El más grande o el más pequeño, bueno, yo creo que con este es suficiente, pero se le puede añadir un tamaño más grande. Vale cualquier nudo prácticamente. Yo le hago el nudo corredizo, el nudo del ahorcado, porque bueno, es un nudo que a mí me gusta bastante.
Y ahora la magia del foin, que es que la verdad que es que tiene propiedades, a mí muchas veces me parece mágico, porque es que hay vela de cosas que se le sacan al foin. Lo increíble de este señuelo es que solamente metiendo unos milímetros, ¿veis? Con esos milímetros que metemos, que serán 2 o 3 milímetros, aguanta prácticamente pues muchas varadas, o sea, muchos lances, sin descolocarse el anzuelo de aquí, y es por la presión que marca el foin sobre la tija. Yo el primer día que lo probé me imaginé que cada 2 o 3 varadas el anzuelo se me descolocaría, pero no, es que la presión que marca, ya te digo, el foin sobre el anzuelo le deja ahí, hombre, de vez en cuando sí, y sobre todo si clavas un pez, pero no puedes pescar bastante tiempo con él, que de aquí no se te va a mover. Es muy temprano todavía, pero los rayos del sol del verano ya caldean las aguas de una recóndita balsa leonesa que, según nos comenta Cholo, esconde una buena población de black bass, algunos de ellos de buen tamaño. El objetivo es poner a prueba las dos creaciones que nos ha mostrado: la infalible moscarilla, comodín para cualquier situación, tanto en río como en lago, y el señalizador de foam, un ingenio que en determinadas situaciones de peces esquivos puede ser la diferencia entre pescar y no hacerlo, ya sean truchas, carpas o cualquier especie susceptible de pescarse en aguas paradas. La forma de caer de este señalizador, semejante a una hoja o un insecto, sin generar el impacto de una artificial lastrada o un señuelo de plástico o madera barnizada, son las claves de su eficacia, según nos comenta. Cuando se pesca con señuelos que giran sobre su propio eje, sobre sí mismos, es imperativo colocarles un esmerillón o quitavueltas, de modo que no se transmitan sus giros a la línea que terminaría de otra forma inservible, completamente rizada. Cholo insiste en explicarnos que la moscarilla exige el dominio de varios aspectos antes de lograr los mejores resultados. La cuidada configuración de este montaje, al que dedicó cientos de horas de pruebas, incluso hasta lesionarse la espalda sobre la bañera de su casa, para dar con el diseño más eficaz, obliga a estar atento al pescador desde el mismo momento en que toque el agua. Para su confección recomienda conseguir en papelerías o tiendas de bricolaje un plástico adhesivo de los colores indicados para pegarlo sobre un plástico transparente no muy grueso, semejante al que cubre los invernaderos y se emplea en la construcción. La moscarilla, en mayor medida que la cucharilla tradicional, comienza a girar y por tanto a pescar desde el mismo instante en que toca la superficie del agua, de forma que con frecuencia produce picadas en ese momento, demandando la atención del pescador para clavar entonces. Con el esmerillón nos permite pues cambiar constantemente de moscarilla, de tamaños y de tonalidades. En la moscarilla, como es una pala plastificada, bueno, pues muchas veces esto se nos puede abarquillar con el calor, pero no importa, esto se los pliegues se le vuelven a dar, ¿veis? Se la maneja perfectamente lo que es la pala. Siempre tenemos que tener mucho cuidado en que las palas, pues las dos tengan su posición, porque en el momento en que se aplastara o se torciera, cualquiera de ellas ya podría cabecear y ya no podría coger el ritmo que normalmente coge y que es lo que la hace pescar, esa vibración y ese ritmo.
Por esto mismo, en el río, cuando la corriente arrastra la cola de rata y la moscarilla tras ella, la artificial permanece pescando a pesar de que el pescador no tire de la línea y se esté generando una comba en aquella. El pescador, si dejara de ver el brillo rítmico bajo el agua, deberá clavar al instante ante la certeza de que un pez ha tomado el engaño, a pesar de no haber sentido la picada. Asimismo, la técnica de recogida difiere del de otros señuelos, que requieren una recogida con pausas y cambios de ritmo. La forma de recuperar la moscarilla ha de ser en principio constante, para que ella misma sea la que genere el ritmo y las vibraciones que la hacen tan eficaz con los peces. Para lograrlo, dos buenas alternativas son intentarlo, como vemos hacerlo al mismo cholo en las imágenes, con constantes giros de muñeca, o bien emulando a los pescadores de mosca en mar, con la caña sujeta bajo la axila y empleando ambas manos para tirar de la cola de rata. Como ocurre con las cucharillas y otros señuelos artificiales, la moscarilla no solo atrae a los peces por su forma y brillos. Al parecer, la línea lateral, uno de los sentidos más desarrollados en los peces y semejante a nuestro oído, detecta la vibración del agua que desplaza una presa al huir del mismo modo que percibe la vibración de un señuelo, la moscarilla, por ejemplo, al recogerse y confundiéndolo con aquella. Las orillas del río Órbigo en León han sido el lugar elegido por Cholo para mostrarnos la eficacia de sus moscas. Estas límpidas aguas donde se producen numerosas y variadas eclosiones que vuelven a sus truchas terriblemente difíciles, son el laboratorio donde Cholo desarrolla sus creaciones y donde éstas pasan la reválida o son definitivamente descartadas. No en vano, la empresa de Cholo y su web se llaman Moscas Órbigo, el río de sus sueños y de alguna que otra pesadilla, como aquella ocasión en la que se le escapó ante la atónita mirada de un juez de competición una trucha de casi 3 kilos después de introducirla en la red secadera en la que apenas cabía. La colección de moscas de Foham de Cholo, las virtuosas, cuyo método secreto de confección se encuentra en la actualidad patentado y por supuesto no ha querido desvelarnos, están logrando un éxito contundente en el mercado nacional e internacional, a través de Internet, contando con clientes y amigos hasta en el lejano Japón. En un tiempo en que las moscas exactas se confeccionan tan solo para su exhibición y las pescadoras responden a patrones minimalistas, nuestro amigo ocupa en solitario el espacio que queda entre ambas corrientes o puestas de montaje. Del mismo modo que un artista, un pintor o un escultor es mejor aceptado si llega desde la perfección del realismo a estilos más vanguardistas y difíciles de valorar. Nuestro protagonista, desde la ortodoxia más purista del montaje de ahogadas leonesas, domina todas las técnicas tradicionales por las que ha pasado hasta desarrollar su propio estilo personal e inimitable. Observando con atención cómo se desenvuelve Cholo por estas anchas tablonas que también conoce, puede apreciarse que posee las condiciones del clásico pescador de mosca de la vieja escuela de León. Sus lances son sólidos y controlados, con bucles simétricos y perfectos que le permiten lanzar la línea y el bajo muy alto y muy lejos, con lo que consigue presentar la mosca con delicadeza a pesar de emplear bajos muy largos. Controla la recogida de la línea sin pensar en ello, de modo que barre cada postura con pocos pero eficaces falsos lances. Los años de experiencia le permiten realizar los lances inconscientemente, de modo que dedica toda su atención a la búsqueda de las mejores posturas o de truchas más cercanas a la superficie.
Las moscas de pesca tradicionales con un anzuelo mayor y materiales generalmente más densos que el agua flotan sobre ella debido a que no rompen la tensión superficial y son ayudados por productos que aumentan su flotabilidad, como las siliconas o el aceite de cul de canar. Las virtuosas de Cholo, en cambio, flotan con mayor naturalidad, sin generar el dragado que tantos rechaces provocan las moscas tradicionales y, según podemos constatar, el mero hecho de ser muy diferentes de la mayoría de moscas empleadas ya es garantía de sus resultados. Estas moscas, en las que el foam, una espuma plástica con celdas cerradas que conservan el aire en su interior para proporcionar la flotabilidad necesaria, es el material más destacado. Poseen unas características propias que las hacen altamente eficaces. Los cuidados detalles imitan a la perfección la morfología de los insectos reales a los que imita. Los ojos, colas o los propios segmentos del abdomen son capaces de engañar a las truchas más resabiadas. Del mismo modo, la particular forma en que se posan y flotan debido a una densidad semejante a la de una efémera natural son muy convincentes a los ojos de nuestros peces. Observando a Cholo repasar las corrientes y badinas de su órbigo del alma, nos llama la atención su mirada limpia y desprendida, de niño soñador que acude al río como el que lee un buen libro, sin más ambición que ampliar conocimientos y sin la intención de llevarse nada más allá que buenos recuerdos. Su humildad y generosidad, al transmitir su sabiduría que queda patente en cuanto toma la caña en la mano, nos obligan a desearle todo lo mejor tanto en el río como en la vida, esperando que logre el éxito que se merece como creador de moscas, por lo que os animamos a todos a poner en práctica sus consejos y a visitar su página web moscasórbigo.com.